Para comenzar, el neoliberalismo actualmente se asocia con políticas que implican apoyar una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general, grandes reducciones del gasto público y de impuestos, así como disminución de la intervención del Estado en la sociedad y economía en favor del sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios. Estos últimos, quienes podrían pasar a desempeñar roles que en determinados países asume y financia el Estado con impuestos del contribuyente. En el caso de México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas, el modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, es cuando tiene su aplicación la estrategia neoliberal. Inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales. Desmantelamiento que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, y el de Ernesto Zedillo, 1994 al 2000. Para evaluar el modelo neoliberal, resulta necesario considerar que el éxito o fracaso de un modelo económico se mide por los resultados que generen en el nivel de la vida de la mayoría de la sociedad. Los resultados han sido tan desastrosos para la inmensa mayoría de los mexicanos que, aun políticos priistas, cuando están en campaña, cuestionan el modelo, pero cuando llegan al poder se olvidan de sus críticas. Los siguientes indicadores nos ayudan a sustentar nuestra afirmación. De una población de 98.1 millones existentes en 1999, el 45% viven en pobreza secas y 17.5% en pobreza extrema. Es decir, más de 61 millones de mexicanos son pobres. El ingreso de las 24 familias más ricas del país equivale al de 25 millones de mexicanos pobres. Los bajos salarios y el desempleo han lanzado a miles de mexicanos a las filas de la economía informal. En 1999, el secretario de Hacienda admitió que en ese año los salarios reales llegaron apenas a los niveles que tenían en 1994. Al inicio del gobierno de Zedillo en 1994, la deuda pública por cápita era de 7,186 pesos. Para septiembre de 1999 aumentó a 22,822 pesos, lo que debe cada mexicano. Ha aumentado el consumo de drogas. La deuda total del país hasta septiembre de 1999 alcanzó los 304,000 millones de dólares, 64% superior a los 185,000 MDD que debió el gobierno federal en 1994. Todo esto dio pie a la creación de dos de los movimientos más importantes en oposición al neoliberalismo y a estos gobiernos de México. Uno de estos fue el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su fundación fue en 1983. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político, que en sus inicios fue militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo, así como el socialismo libertario y su estructura militar es la guerrilla. Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas, el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados ocuparon varias cabeceras municipales el mismo día en que entraba en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuestionando al sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Tras la represión militar que recibió, se decidió emprender una actividad política manteniendo un carácter de izquierda radical. Sus acciones se articulan sobre la base de 3 planteamientos mínimos. La defensa de derechos colectivos e individuales, negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. La construcción de un nuevo modelo de nación que incluía la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. El tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad en contra del neoliberalismo. El otro fue el EPR, fundación en 1990. El EPR es un grupo marxista-leninista que opera desde el sur de México. La guerrilla ha realizado ataques contra bases militares y oleoductos desde su aparición en 1996. El Ejército Popular Revolucionario tiene sus raíces en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, PROCUP, un grupo marxista-leninista maoísta que surgió en los años 60, el cual se unió a varios pequeños grupos de izquierda y estableció el EPR como su brazo armado en 1994.
el mismo año que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otro movimiento guerrillero en la misma región lanzó su rebelión armada contra el Estado. El EPR anunció públicamente su existencia en 1996, cuando un centenar de hombres armados entraron al pueblo de Aguas Blancas, Guerrero, durante el aniversario de la muerte de 17 manifestantes campesinos que fueron asesinados por la policía. Allí, el grupo leyó un manifiesto político a favor del derrocamiento del gobierno y habló sobre la desigualdad social y la represión violenta. Para concluir su aparición, dispararon 17 tiros al aire supuestamente para conmemorar a cada uno de los muertos. Estos han sido uno de los dos movimientos sociales en contra del liberalismo que han pasado a lo largo de la historia de México. Como ya sabemos, el neoliberalismo es un modelo económico que ha dañado a la economía de México a lo largo de los años y que ha traído descontentos por la desigualdad vivida día a día.